Daniel García Andújar, soy artista y soy vecino del Raval. Vamos, llevo viviendo no tantos años, pero llevo viviendo los últimos 8 o 9 años en Barcelona. Bueno, este negocio está sufriendo como la mayoría de negocios de este barrio, de esta ciudad, pero también de otras ciudades, ¿no? Y tiene que ver con múltiples factores. El primer factor, evidentemente, estamos en una crisis económica, nadie se le escapa, y uno de los valores más superfluos seguramente es la cultura, o sea, la gente deja de leer o deja de comprar determinados productos culturales, como puede dejar seguramente de consumir otro tipo de productos no tan culturales. La segunda parte de la presión seguramente la presión turística o del modelo de ciudad, un modelo que cada vez es más de servicios, y una ciudad como Barcelona que en las últimas 2 o 3 décadas se ha ido especializando específicamente en un modelo de servicios muy basado en el turismo, y eso se ha ido acrecentando muchísimo más durante la crisis, que han desaparecido o que han entrado en crisis otros modelos económicos. Esto se puede ver absolutamente. Otro es un modelo que tiene que ver con un modelo absolutamente globalizado de economía, como entendemos la economía. Cada vez hay menos marcas, menos diversidad, menos heterogeneidad a la hora de consumir, y cada vez hay marcas que están concentrando muchísimo más poder. Digamos que hay menos oferta concentrada en menos manos, y esto lo que hace es generar una presión a nivel de precios, es cómo funciona el capitalismo. Yo creo que, bueno, desgraciadamente lo específico se está diluyendo, se está perdiendo precisamente, ¿no? Es algo que en el proyecto que hago del archivo Post Capital de alguna forma incido bastante, ¿no? Yo creo que hay casi unas ciento y pico espacios en casi todo el planeta, que ya no lo llamaré ciudades porque la definición de ciudad a veces ya se va perdiendo, pero hay como unas ciento y pico estructuras urbanas, digamos, en casi todo el planeta, que cada vez se parecen más en sí mismos. Y eso tiene que ver con el desarrollo que yo llamo del postcapitalismo, el desarrollo en los últimos 20 años de una forma de moverse, la forma que tenemos también de viajar, de low cost y demás, que cada vez hay una oferta cultural, económica, de universidades, de instituciones alrededor del planeta, que en estos espacios cada vez la gente es donde suele moverse a estudiar, a hacer negocios, a vivir, a hacer turismo y demás. Pero por otro lado, estas ciudades cada vez se parecen más. Difiere muy poco una calle de aquí de Barcelona, una calle comercial, aquí detrás el Portaferrisa o el Portal del Ángel, con una calle en el centro de Madrid, pero también con una calle en el centro de París, en Taksim, en Estambul, en el centro de Seúl, o en Incheon, o en Osaka, o en el DF. Hay unas calles que cada vez se están estandarizando porque de alguna forma los modelos económicos cada vez se parecen más, y se parecen más porque cada vez hay menos compañías en menos manos, pero con estructuras muchísimo más globalizadas. Y de hecho el capital, las personas, el movimiento de personas y de seres humanos cada vez está más estandarizado y suele hacer esos ritmos, ¿no? Que nos movemos de un espacio a otro espacio. Es muy difícil económicamente moverse a un espacio donde no hay una infraestructura para moverse. Antes, yo que he vivido en Valencia muchísimos años, siempre se pedía que el AVE, cuando se hiciera a Madrid, que entre Valencia y Madrid había un interés de que fuera directo, pasara por Cuenca. Pero ese AVE, una vez desarrollado, que pasa por Cuenca y que tiene estación, o pasa aquí con el AVE que va a Madrid también, cada vez tiene menos frecuencia para las estaciones intermedias, porque el propio sistema tiende a regularizarse, porque al final es un sistema que tiende a dar un servicio con cierto rigor capitalista y económico, con lo cual al final va donde va la gente, y puede ofrecer incluso precios más baratos en esas estaciones finales, con lo cual vamos perdiendo esos espacios intermedios. Lo mismo pasa en las ciudades. Uno va de Zara a Desigual o a H&M y demás, y va olvidando que en medio había una serie de negocios, había una serie de comercios, había una serie que antes llamábamos instituciones culturales, que cada vez se van quedando en desuso porque dejamos de alguna forma de hacer uso de ellas, y dejamos de alguna forma de comprar en ellos, porque o son un poco más caros, pero también olvidamos algo que
que tiene que ver incluso con el lujo, el tema de la especificidad. Seguramente no te puedo ofrecer el mismo servicio este tipo de tiendas, pero cada vez, desgraciadamente, como vemos y como está a la orden del día, se va perdiendo esa especificidad porque nosotros mismos estamos acostumbrados a entrar en ese rol del capitalismo global que nos ofrece precios muchísimo más baratos, servicios mucho más eficientes, lo pongo esto entre comillas, servicios que están destinados más al consumidor final y vamos perdiendo todos esos pasos intermedios y específicos. Y otra de las partes que yo creo que ha terminado, o una parte más que está terminando de apuntillar, sobre todo este comercio tradicional en los centros de las ciudades, es la última ley de arrendamiento que creo que tiene como límite este mismo año del 2014, con lo cual las rentas antiguas no van a poder, o los negocios que tenían una renta antigua no van a poder hacer uso de esa renta y están y tienen que negociar sí o sí con los arrendatarios un nuevo precio que seguramente la mayoría de comercio tradicional no se puede permitir porque, como vemos, los comercios de alrededor pertenecen a grandes multinacionales. Vemos aquí cómo abren Mangos y abren una serie de tiendas que evidentemente tienen más capacidad para pagar alquileres altos aquí en el centro de las ciudades. Y otra parte que afecta literalmente y específicamente a un negocio como una librería, que tiene que ver con los nuevos usos de los productos culturales que tienen que ver con la edición de libros. Yo creo que cada vez consumimos, como decíamos antes, libros de forma digitalizada o que ya se producen de forma digitalizada, pero también todo lo que tiene que ver con los aspectos formales del libro, específicamente como producto cultural, se está transfiriendo a ese espacio virtual de lo digital, ¿no? Ya la librería como negocio, yo creo que la librería pasa también como con la galería de arte, otro tipo de establecimientos que por un lado tienen una connotación que es absolutamente comercial, si no, no puede vivir, es un negocio, evidentemente, es una tienda, o sea que está muy abierta al público, es como un servicio público también, pero por otro lado también hay que verlos como en su vertiente cultural un poco o de alguna forma mucho más ampliada. La librería no es solamente librería, es casi una pequeña biblioteca o es un espacio de referencia también para la lectura o también para la consulta de libros de todo tipo, como vemos aquí, ¿no? Es verdad que esto añadido a la crisis que estábamos comentando antes del negocio como tal o la presión que hay turística o de todo tipo, también inmobiliaria en los últimos años y sobre todo con esta ley nueva de arrendamientos. Yo creo que la librería especialmente es una de las, iba a decir instituciones, pero una de las partes que tiene que ver con los desarrollos culturales de las ciudades modernas y contemporáneas que más le está afectando, porque en la librería tenemos también que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver en torno al libro, la edición editorial, se está viendo afectada por las tecnologías de información y comunicación y esto es un negocio doblemente en crisis. O sea, aquí ya vamos encadenando como varias crisis. La crisis por la presión inmobiliaria, la crisis por los centros de las ciudades, cómo se están transformando, la crisis de un nuevo modelo de ciudad turística, pero también la crisis que afecta la crisis económica en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, y luego yo creo que la crisis de modelo, todo lo que tiene que ver con la edición editorial, es algo que se está viendo transferido a ese ámbito digital. La mayoría de los libros que vemos aquí o de los que estamos rodeados se están de alguna forma transfiriendo al espacio digital y otros ya de alguna forma ya se están produciendo en origen en ese formato digital y evidentemente esto afecta ahora en el presente, pero yo creo que en el futuro afectará muchísimo más. Yo creo que hay ciertos modelos dentro del modelo editorial que puede ser que de alguna forma se puedan proteger todo lo que tiene que ver y de hecho hay un boom con libros que son muy específicos o muy especializados o libros que tienen que ver con la fotografía o con la imagen que sigue siendo todavía un objeto de cierto valor. Esto evidentemente afectará, como digo, por segunda, tercera o cuarta categoría dentro de todas estas jerarquías que hemos visto de afectación que de alguna forma las librerías se están convirtiendo en algo casi a proteger, ¿no? A proteger y como yo decía con ese ámbito, con ese doble ámbito de servicio y también de proceso cultural o de participante en ese proceso cultural.